¿Por qué hay tanta vibración en los trenes de España? ¿Con quién estamos ahora mismo? Yo soy trabajador ferroviario, llevo casi 20 años trabajando en el sector. ¿Qué es lo que ha fallado? Hay una gran falta de mantenimiento. El mantenimiento antes lo hacía Adif, ahora se le encarga a empresas externas. Ahí entran pues otro tipo de intereses. ¿Se puede decir que cuando Adif años anteriores se encargaba del mantenimiento de sus propios trenes, sí, iba todo mucho mejor? Sí, es verdad que ese mantenimiento lo hace con un piloto de Adif. Tiene que estar pendiente de que todo se haga correctamente. Yo he estado en muchos sitios, el piloto que venía con nosotros estaba en el ferrocamión durmiendo. O sea, la persona que tenía que vigilar el mantenimiento al equipo externo estaba durmiendo en el tren. Sí. ¿Se sabía que esto que ha ocurrido iba a ocurrir? En el momento en el que se entra a subasta y se valora a la empresa que te hace por el menor precio, obviamente no prima la seguridad. Los maquinistas lo sabían, lo decían, se quejaban y desgraciadamente ocurrió lo que ocurrió. Habrá que pedir explicaciones bajo mi punto de vista a la empresa de mantenimiento. El tráfico se ha multiplicado. Si tú por un sitio en el que antes pasaban 10 trenes, ahora pasan 30, pues yo creo que es de lógica, ¿no?, que requiere más mantenimiento. ¿Alguna vez se ha dado de que un maquinista diga que esta zona no está bien, vamos a revisarla y que no le hagan ni caso? Donde más me chocaba era la parte norte. ¿Por la zona de Barcelona, Lleida, de esta zona? Cuando tú ves, por ejemplo, Óscar Puentes el año pasado que dice pasamos por el mejor momento del tren. Yo le diría a la cara que se le debería caer la cara de vergüenza. No tiene vergüenza ninguna. Se ríe de nosotros. El sector ferroviario pasa por su mejor momento, ¿no? Pues los accidentes están subiendo cada año y va a ir a más seguramente. ¿Tú crees que el gobierno oculta la verdad por no tener en juego su labor? ¿La gente le cogerá miedo al tren, crees, a partir de ahora? Es lógico. Si esto vuelve a ocurrir en un periodo de tiempo muy corto, definitivamente España entraría en una crisis ferroviaria importante. Igual que el gobierno ayuda a otras personas y a otros países, que ayude a las personas que se vean afectadas por esto. Da coraje porque dices tú que si no pagásemos nada, dices, vale, pero con los que pagamos de impuestos tendríamos que tener de sobra. ¿Quién dirías que es el culpable de todo esto? Altos cargos políticos. Vi que hace más de 6 años Renfe encargó más de 30 trenes y resulta que al final no cabían en los túneles. ¿Eso cómo puede ser, tío? Se dieron cuenta cuando encararon el túnel y dijeron, hostia. Para mí que aquí no entra. Lo que yo te diga, Manolo y Benito, tío. Y al final hay como una oscura realidad detrás de todo eso que España es una mafia de locos, ¿eh? ¿No? Sí. ¿Has visto los vídeos que han salido de las niñas de 6 años? Eso ha sido el por qué decidí hablar contigo. Es algo que me ardió la sangre, porque me parece una vergüenza que no se asuma la responsabilidad que se tienen que asumir. Porque ahora ¿quién le va a explicar a esa niña de 6 años lo ocurrido? Óscar Puente con la sonrisita esa que suelta. ¿Se puede decir a día de hoy que en España el que es maquinista de tren se está jugando la vida? Muy buena, ¿qué pasa, gente? Bienvenidos a un nuevo vídeo más que especial. Nos encontramos frente a una vía del tren con un especialista. Ahora nos va a contar a qué se dedica, de qué ha costado su trabajo durante casi 20 años para poder conocer la realidad del trágico momento por el que estábamos pasando y la realidad triste del tema relacionado con los trenes en España. Hay muchísimas dudas, muchísimos bulos, muchísima gente que se está preguntando qué está sucediendo, y yo, en vez de intentar alimentar eso, lo que he hecho ha sido pues buscar en España un crack en la materia, alguien que me supiera decir de primera mano, un ingeniero, alguien que supiera y que llevase casi toda la vida trabajando en las vías. Lo he encontrado, me he desplazado hasta esta zona y vamos a estar teniendo una conversación. Prefiere no mostrar su cara, ahora hablaremos por qué y tal. Y nada, esta conversación para mí es un regalo. Antes de comenzar tampoco he querido indagar mucho, simplemente he hecho algunas preguntillas para saber de qué manera poder dar pie a esta conversación. Y nada, espero resolver muchas de las dudas que tiene la gente en internet, y en primer lugar darte las gracias por querer sumarte al canal, porque en este momento está todo el mundo opinando, todo el mundo quiere saber la verdad, todo el mundo quiere ver qué es lo que ha ocurrido. Antes de nada, darte las gracias, y me gustaría que explicases un poco, para poner en antecedente a la gente, para que sepas de que estamos hablando con alguien que se dedica a ello. ¿Con quién estamos ahora mismo? ¿Cómo te presentarías antes de esta conversación? Yo soy trabajador ferroviario, llevo casi 20 años trabajando en el sector, soy ingeniero, y bueno, mis funciones en todo este tiempo han sido todo el montaje eléctrico y todo el montaje ferroviario, vial, todo. He estado desde el inicio hasta lo que es el montaje final, ¿no?, la conclusión de los trayectos. He estado en unos cuantos accidentes ferroviarios, he visto los motivos de todos esos accidentes, y bueno, vengo aquí a contarte mi experiencia. Que casualmente empezamos y Sí. llega el AVE.
qué fuerte, o sea, se pone la piel de gallina porque es la primera vez que veo el tren, sí, después de lo que ha ocurrido, sí, que no es para menos que una catástrofe. Antes de nada, ¿qué es lo que ha ocurrido? ¿Cómo es el mantenimiento como profesional e ingeniero? ¿Cómo es el mantenimiento de las vías y cableado eléctrico? Cuéntame un poquillo, ¿qué es lo que ha fallado? vale. Bueno, primero te digo, el mantenimiento se divide principalmente en dos secciones. Está la parte de la catenaria, que hay unos equipos, unas empresas, unos especialistas que se encargan del mantenimiento de esa parte, y luego está el mantenimiento del vial, ¿de acuerdo? Una vez que se hace el montaje de una vía, eso requiere un mantenimiento. Cuando van pasando los años, según se vaya usando los trayectos, pues se van mandando equipos de mantenimiento. ¿En qué consiste? Bueno, principalmente en el tema de la catenaria, que es todo el tendido eléctrico. El mantenimiento se basa en que todas las piezas estén en buen estado para su uso y que se vaya sustituyendo lo que se vaya desgastando. La catenaria, el hilo de contacto, que es lo que hemos visto justo que ha pasado el tren, el hilo de contacto entra en contacto con el pantógrafo, ¿no? Eso es lo que le da la energía a la locomotora. Eso tiene que tener una tensión, esa tensión se consigue con esas pesas que tenemos allí. Ahí esas pesas marcan el inicio de un seccionamiento, ¿de acuerdo? Esos son los tensores que aguantan toda esa tensión, todo ese peso, ¿no? Entonces, bueno, los equipos de trabajo, su función es mantener esa tensión en todo momento, las piezas que estén en buen estado y en fin, lo que te he dicho, el correcto funcionamiento. Y luego está la parte de la vía, ¿no? La parte de la vía es, bueno, el mantenimiento que requiere es principalmente, primero, que el balasto son las piedras que están abajo, donde se apoya las vigas, donde se apoyan los raíles. El balasto que esté compacto para que eso sea algo estable. Ten en cuenta que eso no es como el asfalto, no es como la carretera, eso al fin y al cabo se mueve todo, ¿no? Y lo que necesita es que esté todo bien compacto. Que el patín, que es donde pasa la rueda de los trenes, que el patín esté plano para evitar vibraciones, y que una vez que se unan todas esos trozos de raíles, Haya estabilidad, ¿no? que haya una estabilidad, porque claro, eso se une soldando, ¿vale? Eso son unas soldaduras especiales, y claro, eso después requiere, por decirlo así, que todo el mundo lo entienda, bueno, que se lime, ¿no? Para que todo tenga el mismo, para cuando pase la rueda, son ruedas de acero, para cuando pasen las ruedas que no se noten baches, ¿no? Y que no haya vibraciones y demás, exacto. Entonces, ¿por qué están saliendo vídeos del tren vibrando tanto en el interior? O sea, salido ahora, se han hecho virales ahora, sí, pero especialistas, ingenieros sí, de trabajar en las vías y tal, como sí, tú, ¿por qué hay tanta vibración en los trenes de España? Exacto, yo te voy a hablar un poco en general, en ese caso en concreto, sin enfocarlo solo ahí, ¿no? Sino en general es por la falta de mantenimiento. Hay una gran falta de mantenimiento, tanto en los raíles como en la catenaria. ¿Qué falta de mantenimiento están teniendo los trenes en España? O sea, ¿qué mantenimiento hay y cuál había antes? Vale, te Porque explico. ¿ha disminuido el mantenimiento en España ahora con respecto a años anteriores? Vale, el mantenimiento antes lo hacía DIF, ¿vale? Ahora el mantenimiento se le encarga a empresas externas, a las UTE, famosas UTE, que mucha gente la habrá escuchado. UTE hay muchísimas. No sé si quieres que te diga nombre. Di nombre. Vale, pues bueno, te puedo decir Inavensa, Bengoa, Cobra, Elestren, Semi, es decir, hay muchas UTE que son las que se encargan de esto. Para que la gente lo entienda un poco, vamos a llevarlo a un sector que yo creo que más o menos todo el mundo lo conocemos, salvando las distancias y con todo el respeto del mundo, claro. Los colegios. Los colegios antes tenían comedores que estaba la típica cocinera o el típico cocinero que llevaba ahí toda la vida, ¿no? Pues bueno, en el momento en el que se exterioriza la explotación de la cocina de un colegio a otro tipo de empresas, puede ocasionar que baje la calidad, porque ya no prima la alimentación al alumno, supuestamente, puede primar un poco el beneficio económico. Trasladándolo a nosotros, es lo que aquí está pasando, ¿Sí? ¿vale? Es lo que aquí está pasando. En el momento en el que ADIF deja de hacer el mantenimiento y encarga el mantenimiento a empresas externas, ahí entran pues otro tipo de intereses, claro. Sí es verdad que ese mantenimiento lo hacen esas empresas y lo hacen siempre con
Bueno, se nos llama con un piloto de Adif, ¿vale? El piloto es la persona, para que se entienda... Un perito, ¿no? El encargado. Hay 5 chicos o 6 chicos de una empresa y hay un piloto de Adif, un funcionario de Adif, ¿no?, por decirlo así, que es el que se encarga de supervisar ese trabajo, supuestamente. Supuestamente. ¿Se puede decir que cuando Adif años anteriores se encargaba del mantenimiento de sus propios trenes, sí, iba todo mucho mejor que ahora que externaliza ese mantenimiento? Súmale, sí, súmale que también el tráfico era diferente. Antes solamente circulábamos nosotros, ahora mismo hay más empresas que circulan. No todos los trenes de alta velocidad son iguales. Por ejemplo, el WIO es un tren mucho más grande, de 2 plantas, mucho más pesado. Entonces, ¿eso te quiere decir, para hacer un alto ahí, qué diferencia hay entre el Wigo y sí, el resto de trenes? Tamaño, peso. No es lo mismo, vamos a ver, esto es muy sencillo. Si antes de Madrid a Málaga venía solamente el AVE y ahora vienen 2 empresas más o 3 empresas más, el tráfico se ha multiplicado, por lo tanto el desgaste se ha multiplicado. Claro. Es obvio, no hace falta ser Hay ingeniero. que multiplicar el mantenimiento. Es que para eso no hace falta ser muy inteligente. Yo creo que todo el mundo es de lógica, ¿no? Otra cosa que bueno, los políticos no lo quieran ver, pero es de lógica. Si tú, por un sitio en el que antes pasaban 10 trenes, ahora pasan 30, pues yo creo que es de lógica, ¿no?, que requiere más mantenimiento. ¿Y el mantenimiento se ha multiplicado o ha disminuido o sigue igual? El mantenimiento ha disminuido. O sea, me refiero, ahora que pasan, por donde pasan 10 trenes y ahora sí, pasan 40, sí, ¿ahora hay menos mantenimiento que cuando pasaban 10? Sí, ahora hay menos mantenimiento porque ten en cuenta que eso se saca, por decirlo así, para que se entienda un poco, eso se saca, los trayectos, se oferta o se subasta, por decirlo así, el mantenimiento de una línea. Me la invento, ¿vale? Madrid-Antequera o Madrid-Málaga, ¿no? Ya que estamos hablando de esto de ahora, vamos a inventarnos que es esa zona, la que se subasta. Entonces, entre que se subasta, que llegan las empresas, que lanzan sus ofertas, ¿qué tal? Al final pasa un tiempo. Evidentemente, todo ese proceso es tiempo que se está perdiendo de un mantenimiento. Eso no quiere decir que la vía esté completamente abandonada, pero casi. ¿No crees tú que es un poco contradictorio el intentar evolucionar y que Adif, por ahorrarse dinero, supuestamente externalice ese mantenimiento en vez de tener un equipo propio que rápido vaya a las vías a solucionar los problemas? Porque según estoy viendo, si requiere un mantenimiento y tiene que salir a subasta, coño, entre que se lanza la subasta y hay una persona reparando la vía, pasa bastante tiempo, ¿no? Sí, pero yo voy a puntualizar una cosa que has dicho, que Adif se ahorre dinero. No es exactamente eso. En el momento en el que Adif le encarga el mantenimiento de un trayecto a una empresa, obviamente la empresa es la encargada de hacer ese mantenimiento y que se haga correcto, pero el responsable es Adif. Entonces el piloto que esté ahí tiene que estar pendiente de que todo se haga correctamente. Sin entrar en detalles, yo he estado en muchos sitios en los que hemos estado haciendo el mantenimiento y en un ferrocamión o en una dresina, dependiendo, esto va a sonar un poco, pero bueno, es la realidad. El personal de Adif, el piloto que venía con nosotros, estaba en el ferrocamión durmiendo. ¿Cómo? Sí, sí. O sea, la persona que tenía que vigilar el mantenimiento, sí, al equipo externo, sí, estaba durmiendo en el tren. Sí, ten en cuenta que nosotros el mantenimiento lo hacemos por las noches, la alta velocidad, el mantenimiento se hace por la noche. Claro, porque durante el día está corriendo la maquinaria. Claro, tú ten en cuenta que el AVE no para, ¿no? Por el día, ¿no? La alta velocidad no para. Entonces el mantenimiento se hace por las noches. Nosotros hemos estado haciendo el mantenimiento, somos responsables, estaba el encargado de trabajo, estaba yo, que he estado de OMI, también de operario, en fin. Y el responsable de eso, no siempre, pero en ocasiones sí estaba echándose una cabezadita, sí. No quiero decir sitios y tal, pero... Tú dilo, esto va a fuego. Bueno, la principal zona donde... Bueno, yo he trabajado en toda España, pero donde más me chocaba era la parte norte. ¿Por la zona de Barcelona, Lleida, esta zona? Sí. Zaragoza, por ahí, ¿no? Sí. Una cosa que te quería preguntar. Dentro de vosotros, en el mundo interno de los maquinistas, sí, ingenieros de vía, etcétera, sí, ¿se sabía que esto que ha ocurrido iba a ocurrir? No nos ha sorprendido. ¿Por qué? Porque se veía venir. Es de lógica. Es de lógica. Es que volvemos a lo mismo, es el mantenimiento. Vamos a ver.
O sea, ¿tú has llegado a escuchar a algún amigo o algún maquinista que diga, tío, esto se mueve demasiado, pero tengo que continuar? O sea, no sé si a lo mejor no, o sea, tampoco puede alzar la voz ni decir nada. Bueno, cuando nosotros vemos que en algún trayecto hay algo que es peligroso, pues bueno, se comunica, se abre un parte y se abre la incidencia y se comunica. Otra cosa es que eso se le haga caso o no. Obviamente nosotros somos trabajadores y tenemos que seguir trabajando. Ayer vi por la televisión que decían que si algún trabajador, algún maquinista no estaba de acuerdo con el funcionamiento de la vía o del tren, que podía prescindir de ir a trabajar y seguía como cobrando igual. ¿Eso es así realmente? No, tú no acudes a tu puesto. Eso no es tan fácil ni tan sencillo. Para nada. De hecho, voy a poner como ejemplo, con todos los respetos, el accidente, salvando las distancias, de la curva de Angrois. ¿Qué pasó ahí? Bueno, ahí lo que pasó es que el gobierno inauguró la vía antes de tiempo, en fin, es algo que ya todo el mundo se ha hablado y ya se sabe todo. Sí, pero está guay que lo comentes ya para tenerlo aquí recogido. Se inauguró antes de tiempo, faltaba una señalización y los trenes viajábamos sin RTMS, que al fin y al cabo es por decirlo así un poco, el piloto automático, ¿vale? Iba con eso desconectado. ¿Eso qué es lo que quiere decir? En el momento en el que el tren, la locomotora, pasa por una señal o se salta una señal o va con una velocidad excesiva, para automáticamente o reduce la velocidad. En ese caso, por la pronta inauguración de dicho trayecto, se inauguró antes de tiempo, los maquinistas lo sabían, lo decían, se quejaban y desgraciadamente ocurrió lo que ocurrió. Cuando una empresa toma este tipo de decisiones e intenta ahorrar dinero en mantenimiento, sí. ¿Aquí qué se premia más? Lo que estábamos hablando antes, el dinero, la seguridad, la puntualidad del cliente. O sea, da la sensación de que somos un rebaño que da igual, haznos ganar dinero y si ocurre algo desviamos la atención para otro lado. Es un poco la sensación que... Bueno, en el momento en el que se entra a subasta el mantenimiento y se valora a la empresa que te hace el mismo mantenimiento por el menor precio, obviamente no prima la seguridad, prima el ahorro o el beneficio económico, claro está. ¿Hay empresas de mantenimiento de trenes que tú mismo hayas trabajado con ellos o Sí. que los conozcas y digas tú, Sí. y esta gente son malos o no entienden o son más baratos por esta razón? Porque ¿por qué razón se decantan por uno o por otro? Bueno, tampoco quiero crucificar, porque al fin y al cabo dentro de las empresas están los profesionales y como en todo tipo de empresa hay de todo, ¿no? Sí, claro, ese que se queda dormido de Adif, a lo mejor es uno. Correcto. Y tampoco podemos tirar por tierra a todos. Correcto. Pero sí es verdad que, bueno, de las empresas que yo conozco, pues, bueno, las hay con mayor reputación, con menor reputación, sí. Dependiendo también de las zonas, claro. ¿De qué manera se vuelve a reestructurar todo? Por ejemplo, después de un accidente como el que ha habido, Sí. ¿de qué manera vuelve otra vez la normalidad de esa vía? Vale, bueno, lo primero es levantar todos los vagones, sacarlos, eso se hace con grúas especiales, con maquinaria especial, y se retira todo. Una vez que está todo retirado, se corta todas las vías, se cortan en trozos y se retira. Y toda la catenaria, todo lo que haya enganchado, se retira todo, y todo se pone nuevo, desde abajo hasta arriba. Hostia, ¿vale? ¿varios kilómetros o cómo? Dependiendo de todo, o sea, todo lo que haga falta, ¿vale? Se trae balastro nuevo, una vez que se pone el balastro se monta toda la vía, una vez que está montada la vía, es cuando se empieza a montar la catenaria, ¿de acuerdo? Eso lleva un proceso, es un proceso largo. Yo escuché ayer o antes de ayer que en este accidente 24, 48, 72 horas, este accidente mínimo para que se arregle ese destrozo, yo creo que a 2 semanas no se lo quita a nadie. Porque yo he estado en unos cuantos accidentes, mucho menores, y nos hemos pegado 5 días trabajando 12, 14 y 15 horas diarias. O sea que aquí son 2 semanas rápido. ¿Qué importancia tiene un maquinista en el tren? ¿Es tan importante o es un poco más una persona que está por cualquier No, urgencia? hombre, un maquinista es todo, ¿no? Al fin y al cabo es el responsable de llevar el tren a su destino con la seguridad que requiere y los maquinistas, pues bueno, para mí son personas que adoran su profesión, que es vocacional y son personas muy responsables. ¿Cuánto dinero cobra un maquinista al mes en España? Dependiendo. Más o menos de AVE.
¿Se sabe? Es que dependiendo de los trayectos, dependiendo de muchas cosas. Depende de muchas cosas. ¿Y una media Al se puede decir o sí, se bueno, sabe? al principio rondarán bueno, 1007, 1008, 2000 y de ahí para arriba. Es que también depende de muchísimas cosas, antigüedad, tal. ¿Se puede decir a día de hoy que en España el que es maquinista de tren se está jugando la vida? En plan de que siempre habíamos tenido como que el tren era el medio de transporte más seguro. Sí es verdad que cuando hay un accidente de tren suena por todos lados, al final de coches lo hay a diario. Pero visto lo visto, como que ¿tú sientes que se ha perdido la seguridad en el tren en España o tampoco hay que alarmarse tanto? No hay que alarmarse en el sentido en el que tenemos unos protocolos que son maravillosos, son los mejores. Y tenemos una serie de mecanismos que funcionan a la perfección. Siempre hay fallos, obviamente, ¿no? Pero los mecanismos funcionan a la perfección. Mira, por poner como ejemplo esta desgracia que ha ocurrido hace 2 días, 3 días, si el tren, el Alvia, no hubiese, que claro, ahí se han juntado muchas desgracias, casualidades, ¿no? Si el Alvia no hubiese estado tan cerca, en el momento en el que descarrila el tren, se cortaría todo el tendido eléctrico, ¿no? Claro, y todo el tráfico que se acerca a la zona, ¿no? Esto es igual que cuando hay un incendio y va un tren y se encuentran con el incendio, ¿vale? Hay unos protocolos, ¿de acuerdo? El maquinista para el tren, avisa, cortan toda la tensión, se va a la locomotora que está en la otra punta y da marcha atrás. Y ahí no se acerca nada. O sea, los protocolos son muy buenos, muy buenos. Y la gente es muy profesional. Ha salido ahora que quieren disminuir 50 kilómetros por hora la velocidad del tren. ¿Qué piensas de eso? ¿Crees que eso puede ayudar o eso es absurdo o qué piensas de eso? No, eso es una tontería. Es una tontería. ¿Disminuir por qué? ¿Por qué quieren disminuirlo? Para evitar accidentes, que la solución no es esa. La solución no es esa. Haz trayectos más seguros. No haz trayectos más seguros, sino revísalos. Vamos a ver, nosotros tenemos un tren que es el tren auscultador, ¿vale? Él se encarga, eso es un laboratorio. Eso va por la vía y eso mide todo. Lo mide todo. En el momento en el que ve algún desperfecto, por ejemplo, el balasto, las vías, ¿cómo se compactan? Eso se compacta con una bateadora. La bateadora llega con unas pinzas y asienta todo el terreno. Y eso lo que hace es que el vial esté completamente liso y perfecto y que no haya temblores, que esté todo bien anclado, ¿no? Eso lo localiza o lo ve el tren auscultador, ¿de acuerdo? Ese laboratorio andante, para que se entienda, tendrá que circular más, o tendrá que revisar más zonas, o cuando un maquinista se queja de un trayecto, pues que... Hay que escucharlo. Pues, claro, porque sí. al final el maquinista es el que pasa por ahí 30 veces a la Totalmente, semana, ¿no? Totalmente, es que el maquinista es el trabajador de a pie. ¿Alguna vez se ha dado de que un maquinista diga que esta zona no está bien, vamos a revisarla y que no le hagan ni caso y que al final ocurra algo como esto, quizás no tan grave? O sea, ¿se tiene en cuenta la voz del maquinista? ¿O tampoco, por saber, o sea, no tengo ni idea? No te sabría decir con exactitud, hombre, claro que se tiene en cuenta, pero bueno, tenemos este ejemplo que ha ocurrido ahora. Se avisó con antelación y bueno, no sé si se le ha hecho el suficiente caso, ¿no? Y más en un trayecto en el que se revisó hace 8 meses. Obviamente habrá que pedir explicaciones. Habrá que pedir explicaciones, bajo mi punto de vista, a la empresa de mantenimiento. Es lo que yo opino, es mi opinión personal. Que quieran desviar el político de turno o quien sea, me da igual. Que quieran desviar la culpa a un error informático no es tan fácil. Han dicho hackeo, ¿no? Eso te iba a decir, están echándole parte de la culpa al hackeo. ¿Se puede hackear una vía claro. de un tren? Sí. Sí, pero bueno, no... ¿Cómo se puede hackear una vía? O sea, no tengo ni idea, pero se puede hackear, claro, informáticamente se puede hackear, claro, sí. Cambios de aguja, en fin, habría, sí. Una persona como tú que lleva casi 20 años dedicado al mundo de las vías, ¿cómo ha evolucionado
en estos 20 años? O sea, cuando tú empezaste, Sí. ¿cómo era y cómo es ahora? ¿Hay algo que digas tú ha mejorado, ha empeorado o en qué notas tú la diferencia en todos estos años? Bueno, antes, a ver cómo te digo, antes trabajábamos un poco más con las manos. Estábamos más en el sitio. Y ahora pues se ha, ¿cómo decirte? Industrializado, ¿no? Sí, se ha industrializado un poquito más. Sí, esto es como el trabajo del campo. Antes estaba el chico que trabajaba en el campo y hacía, en fin, yo no entiendo de campo, pero bueno, hacía su trabajo con los aperos del campo, y ahora, bueno, están las máquinas que te arreglan. ¿Es bueno? Sí, claro que es bueno porque facilita, reduce los tiempos y demás, pero claro, es bueno si se hace o se lleva el control que se tiene que llevar, claro está. ¿Has visto los vídeos que han salido de las niñas de 6 años Sí. que venían de ver El Rey León en Sí. Madrid? Sí. Qué catástrofe, ¿no, tío? De decir tú, coño, vas un fin de semana con tu familia a ver El Rey León, a disfrutar en Madrid, y vuelves sin familia. Bueno, eso ha sido el por qué decidí hablar contigo. ¿Sí? Yo soy padre y me puse en situación. Con todos los respetos, esa cría estaba andando por las vías, sola, no sé cómo estaría la chiquilla. Es algo que me ardió la sangre, porque me parece una vergüenza que no se asuma la responsabilidad que se tienen que asumir. Sí, esa fue un poco lo que detonó mi enfado. ¿Quién dirías que es el culpable de todo esto? De todo esto que está pasando relacionado con las vías, con el tren, ¿Cuál es el principal problema? ¿Quién es el culpable de todo esto, según tu punto de vista como persona que trabaja en las vías? Bueno, hay muchos culpables, pero obviamente esto es como en todas las empresas. El país es una empresa, España es una empresa, por decirlo así, y esto va para arriba. Mi opinión es altos cargos políticos, claro. Hay que tener en cuenta quién es el ministro de Transporte de ahora y quién era el de antes. ¿Hace cuánto tiempo entró Ábalos de ministro del Transporte, se sabe? Pues mira, no te sabría decir, sinceramente. Cuando tú ves, por ejemplo, Óscar Sí. Puentes el año pasado, que dice, Sí. pasamos por el mejor momento del tren, Sí. una persona como tú, que está todos Sí. los días a pie de calle viéndolo, Sí. ¿tú- se sabía, ahora mismo es fácil Yo le diría a opinar? la cara que se le debería caer la cara de vergüenza. Que no tiene vergüenza. No tiene vergüenza ninguna. Óscar Puentes. No tiene vergüenza ninguna. Y si pudiera me lo echaría a la cara y se lo diría en la cara, verbalmente, ¿sabes? Con respeto. No tiene vergüenza ninguna. ¿En qué crees que falta el respeto a la gente de...? Nos falta el respeto en el que se ríe de nosotros. El sector ferroviario pasa por su mejor momento, ¿no? Pues los accidentes están subiendo cada año, exponencialmente. Se le debería de caer la cara de vergüenza de decir eso. O sea, y tú que estás en las vías, Sí. ¿notas que digas tú, este tío por qué está diciendo esto si realmente... Porque hay un va interés menos- económico. Hay un interés económico, sin duda. Porque en el momento que sí, hay algo que está sucediendo en España que me llama mucho la atención, que el minuto, por ejemplo, hace 10 años yo recuerdo que el tren cuando te ponía llega a las 11:51 y a las 11:51 llegaba, pero de hace 3 o 4 años para acá se queda un tren 3 Claro. horas para en medio del campo. Claro, bueno, esas 3 horas para mitad del campo, bueno, puede ocurrir por muchas cosas. El principal fallo es lo que estamos hablando, es porque hay un enganchón de la catenaria o porque hay cualquier fallo en ese Pero eso trayecto. siempre ha sido así, pregunto, ¿eh? O sea, desde Sí, el siempre ha sido así, lo desconocimiento. que pasa es que cada vez ocurre con más frecuencia. Claro, porque volvemos a lo mismo, por donde pasaban 10 trenes, ahora pasan 40. Ahora pasan 40, diferentes tamaños, diferentes velocidades y el mantenimiento pues ha bajado la calidad. Internamente vosotros, Sí. los grupillos del sector ferroviario, como estás diciendo, Sí. ¿hay alguien que antes de esto avise, que diga, tío, esto está mal, aquí está ocurriendo esto, o... Hombre, entre nosotros hablamos y se comunica, claro. Y bueno, voy a poner, es que te puedo poner muchos ejemplos, pero que nadie conoce. Pero pon ejemplo, pon ejemplo. Pero que nadie conoce, pero este lo conoce todo el mundo. Insisto, la desgracia que ha ocurrido hace 2 días, 3 días,
Y volvemos, te hablo de los más mediáticos, ¿no? Y la curva de Angrois. Esos se quejaban y se requete quejaban y lo decían y lo avisaban hasta que ha ocurrido. Hasta que ha ocurrido, sí, sí, sí. A nosotros no nos sorprende. Y va a ir a más, seguramente. ¿Crees que esto que ha pasado Sí. hace unos días en el descarrilamiento puede Sí. volver a ocurrir pronto Sí. en España? Bueno, Bueno, pronto o que las vías no están aptas o el mantenimiento no está apto como para que... si no se soluciona el mantenimiento, sí, claro que sí, que ocurrirá más veces. Esperemos que no sea a esta escala, pero sí, incidencias van a seguir, va a seguir ocurriendo, sí, 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 100% seguro. Ángel Gaitán, el mecánico, ¿no? que es un crack, ayer hizo un vídeo que lo escuché y me llamó mucho la atención. Me dice, tío, vengo de Asia, no sé si era Japón o China, dice, aquí los trenes van a más velocidad que en España y no se mueve nada. Sí. ¿En qué no se diferencian los trenes de España a los de Asia, crees tú, en cuanto a...? Bueno, el mantenimiento, la calidad de los trayectos, del vial y de las reparaciones que se hagan. Bueno, yo no he estado en Asia, pero bueno, O sea, principalmente es eso, ¿no? En la tecnología, digo yo. nosotros tenemos trenes que no tiene nada que envidiar a ninguno, nada que envidiar. Mira, el tren, el que menos vibraciones produce, nosotros le llamamos el alta velocidad, el pico pato, que tiene el piquito, que bueno, parece el pico de un pato, y la vibración es bastante, bueno, se nota inapreciable prácticamente, y siempre ha sido ese. Y cada vez va a más esas vibraciones en general. Y eso es que insisto, es que al final todo lo que me preguntéis y todo lo que queráis saber, al final eso es un embudo y se reduce todo a lo mismo. Tened en cuenta que esto no es una carretera en la que se asfalta y van pasando coches y es algo que está sólido, que está en un sitio, que no se mueve, ese asfalto, esas carreteras, esas autopistas o autovías. Esto es algo que no tiene esa solidez, ¿no? Que tiene, al fin y al cabo está sobre balasto. Y bueno, eso requiere, pues bueno, ese tipo de inspecciones. Esas bateadoras que deberían de funcionar, que ya cada vez se usan menos, ese ocultador que hemos dicho antes, ese mantenimiento, es que al final... Todo se reduce a lo mismo, el mantenimiento. Claro. O sea, realmente claro. esto es muy sencillo, esto es un tren que va por una vía. Si no hay mantenimiento, deja de funcionar bien la vía, por lo tanto puede provocarse un descarrilamiento. Es que todo, me estoy dando cuenta que lleva lo mismo. Es que esto es muy sencillo, que el dinero que nos quitan de los impuestos o que nosotros aportamos con nuestro trabajo, de verdad se invierta. Y después hay que decir que aquí se presta dinero para todo el mundo, menos para nosotros. Se presta dinero para todo el mundo y encima cuando te vienen a dar explicaciones te la dan de esa manera tan chulesca. Como Óscar Puente hace, entre otros. Yo cuando te nombro, por ejemplo, una persona del sector ferroviario, te nombro a Óscar Puentes, ¿qué se te viene a la cabeza? Bueno, me hierve la sangre. Me hierve la sangre porque encima la forma que tiene de... esas vaciladas que suelta, no sé, yo creo que le falta un poco de humildad. Yo creo que los políticos parte de los políticos se han desconectado en su totalidad con el pueblo llano, que somos nosotros. Y eso nos vale para todos los sectores. Están totalmente desconectados de la realidad, totalmente desconectados. El accidente que ha habido del descarrilamiento hace poco, ¿qué relación tiene con la política? ¿Tiene alguna relación? Bueno, la relación que tiene con la política es que primero habrá que ver el motivo del accidente. Luego habrá que ver las explicaciones que van a dar. Como te he dicho antes, ya está saliendo explicaciones que la culpa la tiene presuntamente un hackeo informático, o que la culpa la tiene una pieza que no lo sé, que no te digo que no, o que la culpa la tiene una pieza que llevaba el tren suelta. Por lo tanto, por un lado la culpa la tiene alguien que no se sabe y por otro lado la culpa la tiene el tren, por lo tanto los responsables será la empresa del tren, que es una empresa italiana, y lo pagarán, si eso al final llega a su fin, si ha sido ese el motivo, lo pagará el seguro del tren. O sea, la culpa la tiene todo el mundo, menos el gobierno, menos el mantenimiento de las vías, menos las empresas de mantenimiento. Esa vía, ese trayecto se hizo un mantenimiento o una revisión, creo que hace menos de un año. ¿Dónde están esos partes de trabajo?
en los que se Dicen firma. dicen que no estaba bien soldado ahora. Vale, pues ¿dónde está esa revisión? Eso es parte de trabajo. ¿Quién firmó eso como válido? Eso se queda todo por escrito. Nosotros lo hacemos todo por escrito, todo. Te quería preguntar, si una persona particular va en medio del campo a una vía del tren con material, ¿puede destruir una vía y provocar un accidente? Vamos a ver, lo primero, la alta velocidad está todo, mira, aquí estamos, está todo vallado, no hay acceso. Sí, pero puedes saltar. Puedes saltar, no hay acceso. Luego tienes que tener en cuenta que tú la catenaria hay tensión. O sea, te puedes llevar... Sí, hay gente que ha muerto incluso por tocarlo sin darse cuenta. Claro. De hecho, cuando dicen que se ha robado cobre, el cobre no se roba del tendido, el cobre se roba de almacenes, en fin, ¿vale? Donde se guardan... Pero, por ejemplo, tú y yo nos proponemos, por ejemplo, ir con una furgoneta en medio del campo, a unas vías del tren, intentamos allí hacer un destrozo y podemos liarla. Sí, no es fácil. No es fácil, yo he escuchado... Supongo yo que eso tiene que ser duro, ¿no? Sí, hombre, claro, obviamente. Yo he escuchado que se han puesto un trozo de hierro, he escuchado... yo que sé que te puedes... Mira... o sea, que no es fácil no descarrilar, ¿no? Que tú y yo ponemos ahí un trozo de hierro soldado. Yo he visto... En fin, no sé si esto... Tampoco quiero que... Yo he visto cómo se han llevado por delante a varios caballos. Y el tren, perfecto. Y los caballos, bueno, no te cuento. ¿Vale? Eso se ve mucho. No es fácil. O sea, que realmente tienes que quitar metros de vías para que haya un... Totalmente. Tú pones ahí, no sé, una barra de hierro, es que no sé qué decirte. No tiene sentido ninguno. A la velocidad, el peso, o sea, eso es... es nada. Ni se mueve. He visto una foto que está circulando por las redes sociales, no sé qué credibilidad tendrá eso, de un trozo de vía que está seccionado, ¿no? que está cortada. Si el tren que ha descarrilado ahora hubiese pasado por ahí, no descarrila los últimos vagones, descarrila primero la locomotora y luego el resto de coches, ¿no? El resto de vagones. Por tanto, yo me imagino que habrá sido ese, por decirlo así que se entienda, ese boquete que hay ahí, habrá sido después de que pase el tren o en los últimos vagones del tren, ¿vale? Partir una vía no es tan fácil. De hecho, a la vista está, si os fijáis las imágenes, el raíl está doblado como si fuera chicle. Tampoco es tan fácil partir eso, ¿eh? O sea que no tengo ni idea, no sé qué habrá podido pasar ahí. Pero sí, bueno, tú puedes hacer daño, claro que puedes intentar hacer daño. Otra cosa que lo consigas o no, pero sí. ¿De qué manera se efectúa un buen mantenimiento de la vía? O sea, yo no tengo ni idea. O sea, un equipo de muchas personas, qué tipo de máquinas, porque claro, el mantenimiento, si en España, ¿cuántos miles de kilómetros de vía habrá? Habrá muchos miles, ¿no? Porque hay se está conectado. Sí, pero bueno, aparte hay muchas empresas que... ¿Pero de qué manera se va a cada punto? Bueno, ¿de qué manera? Supongo yo que será con el vagón este que has dicho. Claro, bueno, hay ferrocamiones, hay dresinas, sí, que se desplazan a los trayectos en los que hay que revisar. Sí. ¿De qué manera se va? Pues bueno, en esos ferrocamiones. Ferrocamiones es un camión que tiene rueda de carretera y rueda de raíl, ¿vale? Que me impresiona el haber tantos miles de kilómetros. Digo, hostia, en verdad, ahora yo supongo que antes de dar el ok y volver con la normalidad, tendrán que revisar toda España, ¿no? Porque no hace falta. Para eso tienes a los maquinistas. Pero si esto vuelve a ocurrir, imagínate, esto que ha ocurrido, ocurre ahora en una semana, sí. Yo creo que se lía. Hombre, Dios quiera que no, ¿no? Pero... Obviamente no va a ocurrir, pero ¿me entiendes, no? Lo que te digo, que si esto vuelve a ocurrir en un periodo de tiempo muy corto... Bueno, pues definitivamente España entraría en una crisis ferroviaria importante, empezando porque la gente dejaría de usar la red ferroviaria. Y eso sería para nosotros muy dañino porque, aunque suene feo, pero bueno, tenemos potencial para ser los mejores. Claro, lo que pasa es que ahora hablar de eso es complicado, ¿que sí? Claro, es complicado y me puedo parecer a uno que no me gusta, ¿no? Que hemos nombrado antes, pero potencial tenemos de sobra, claro, y profesional. ¿De qué manera va a cambiar la mentalidad en cuanto al tren de la gente ahora? Porque si es verdad que cuando hay tantas muertes y te pilla tan cerca, sí. O sea, no es lo mismo a lo mejor que escuchar en la televisión algo que ha pasado en un país del este o lo que sea, que decir, sí. Coño, ¿qué ha pasado en Málaga? Es que iban al Rey León, es que sí. venía de Madrid-Málaga. Sí. O sea, ¿la gente le cogerá miedo al tren, crees, a partir de ahora? Sí. ¿Y lo entiendes? Sí.
Me jode responderte estas dos preguntas. Pero es lógico. Tampoco hay que irse a los extremos, ¿vale? Pero es lógico. Claro que es lógico. Ahora cualquier persona que viaje en tren y sienta una mínima vibración... Se ha acojonado. Acojonado, que yo creo que se bajará ahí temblando y llorando. Y es lógico, claro, es lógico. ¿Has visto las empresas de vuelos que han multiplicado por 10 los vuelos? He visto eso y he visto las empresas de alquiler de vehículos. ¿También han multiplicado por...? He visto que sí, que han multiplicado su... Increíble, ¿eh? O sea, eso realmente, bajo tu punto de vista como profesional ferroviario, ¿esto es ya en negocio? ¿Es oportunismo? ¿Es poca humanidad? ¿Cómo...? Es poca humanidad, aprovecharse de una desgracia. Es triste, en verdad, ¿eh? Es triste. Es como si se está todo el mundo muriendo de hambre y ahora nada más queda un supermercado y ahora la barra de pan vale 10 euros. Claro. Es asombroso. Claro. Pero bueno, yo creo que ahí quien tiene que actuar, y aquí ya se me mete un poco, sería el gobierno, ¿no? Igual que el gobierno ayuda a otras personas y a otros países, pues que ayude a las personas que se vean afectadas por esto y que que haga los cheques y las ayudas necesarias para subvencionar tipo de... Yo entiendo que la ley de la oferta y la demanda, eso lo entendemos todos, pero no siempre vale, ¿no, tío? No vale, para mí moralmente no... No siempre vale, ¿no, tío? No. Es un... O sea, yo creo que incluso una empresa, si que lo que quiere es ganar dinero o lo que quiere es publicitarse, puede incluso decir, chicos, lo dejamos al 50% estas 2 semanas hasta que se solucione todo, confiar en nosotros. ¿Y quedan mejor? Yo creo que ganarían mucho más y yo creo que me gustaría pensar que dormirían mejor. Pero ya... No todo vale, tío. Desgraciadamente no. Desgraciadamente no. Pero bueno, ¿qué ejemplo? Es que, insisto, los que están todos los días en la tele dan ese ejemplo de poca humanidad, que son los políticos, sobre todo los que tenemos ahora. Si son ellos los que están todos los días en la tele y dan esa imagen de desconexión y de prepotencia, ¿qué te puedes esperar del resto? Al final es lo que pasa siempre, que somos nosotros los trabajadores, ¿no? Los que nos apoyamos los unos con los otros. Esto que ha pasado en Amadou. Bueno, al final, ¿quién ha ido a socorrer a los accidentados? Pues todo el pueblo que estaba allí, todo el mundo, ¿no? Es como lo que pasó con la Dana un poco, como lo que ¿no, pasó tío? con la Dana. Al final somos nosotros los que nos Da coraje porque dices tú, yo si no pagásemos nada, dices, vale, pero con lo que pagamos de impuestos tendríamos que tener de sobra. Cada 10 metros alguien para ayudarnos. De ¿sabes? sobra. Y si no se tiene, por lo que sea, porque al fin y al cabo yo no soy político ni economista, si no se tiene, pues por lo menos tener la humanidad y tener la humildad y la empatía de dar unas explicaciones, por decirlo de esta manera, bonitas. Sin prepotencia, sin chulería, sin cargar contra otros partidos políticos, que es que aquí se descarrila un tren y la culpa de uno, la culpa de otro, no, porque que si un extremo, que si otro extremo. ¿Tú crees que el gobierno oculta la verdad por no tener en juego su labor? Vamos a ver las explicaciones que dan con este accidente. Yo ya he dicho mi opinión. Ya está echando la culpa a un hackeo informático o a una pieza suelta de un tren. Punto. Vamos a ver qué explicaciones da. Si sale Óscar Puente diciendo que... Nunca es la culpa de ellos. Puede decir, oye, lo siento, es culpa mía que no he pagado para el mantenimiento, si sale y nos lo hemos ahorrado y no lo hemos gastado en puta. Claro. Es que el que estaba antes se lo gastó en eso. O sea, me refiero que no estoy metiéndome con nadie. Es que el que no, pero bueno, tiene que dedicar no nos metemos, estamos diciendo lo que se ha visto y lo que han hecho. No nos estamos metiendo lo que se ha publicado y lo que... La realidad, no estamos inventándonos nada. Entonces, por lo menos que diga, mira, pedimos disculpas porque el dinero destinado a ese mantenimiento, pues ha pasado esto. Pido disculpas, dimito, porque considero que es lo más moral. Sería hasta de aplaudir, ¿no, tío? Personalmente sí. Oye, sí. Mira, asumo el fallo, no estaba a la altura del país. Sí, o al final, yo qué sé, me han dado la vuelta, me han engañado y ya está. Y lo siento, dimito y que se encargue. Y eso yo lo aplaudiría, claro que sí, ¿por qué no? Todo el mundo que tenga una empresa siempre puede tener algún trabajador que lo engañe, que le haga alguna trastada.
pues ya está, pues no pasa nada. Pero encima no salgas chuleando. No reconoces tu culpa y encima sales chuleando. Está feo, ¿no? Vi que hace más de 6 años Renfe encargó más de 30 trenes para Cantabria y Asturias y resulta que al final no cabían en los túneles. ¿Qué pasó ahí exactamente? O sea, qué es lo que falla en algo así? Bueno, eso fue... Bueno, eso yo creo que se hace en una serie tipo, con todo el respeto, tipo Manolo y Benito, yo creo que entraría perfecto de la coña, es surrealista. Ahí lo que pasó, creo, de memoria no te sé decir, pero creo que 6 años no. Creo que hace 3 años, 3, 4 años creo que fue cuando Creo que pasó. fue sobre 2020, creo, ¿eh? No lo Sí, sé. bueno, en cualquier caso, pues nada, que encargaron unos trenes que no entraban por los túneles. Pero eso cómo puede ser, tío. Pues eso es. ¿Y cómo se dieron cuenta? Me refiero, no se dieron cuenta teniéndolo contra el túnel, ¿no? Y no, creo que fue O sea, cuando... compraron 30 trenes y después dijeron, vamos a sacar las medidas. Hostia, espérate, que esto no era. Se dieron cuenta cuando encarrilaron la locomotora, los trenes y, O sea, ese es el nivel, ¿eh? y cuando encararon, sí. Es que eso ya, o sea, me refiero, aquí no estamos hablando ya de vías inestables, de mantenimiento, de ahorrar dinero, aquí estamos hablando ya de que... Sí, es verdad que por lo menos, no sé si cesaron o dimitieron los altos cargos, Sí, pero bueno, sí. pero ocurrió. No se ha vuelto a hablar de eso, ¿Es verdad? ¿No se ha vuelto a hablar? claro que no se ha vuelto a hablar, claro que no, porque no se ha cambiado el partido político que estaba en aquella época. Claro que no se ha vuelto a hablar. Nadie sabe nada. Y gente del sector como tú, profesional, Sí. ¿cómo se toma esa noticia, tío? En plan, esto es un cachondeo, ¿no? Nos tienen Bueno, aquí- a mí mis conocidos, familiares me decían, se reían de mí, decían, yo qué había hecho allí, que Tus jefes, ¿no? Tus jefes... es surrealista. ¿Qué, te mandaron a ti un día que te había tomado 2 cervezas? O sea, la coña fue... Bueno, me río por no llorar, de vergüenza. ¿Y se dieron cuenta a la hora de echar los trenes a las vías o cómo? Sí, sí, claro. Cuando encararon el túnel y dijeron, hostia, Para mí que aquí no entra. lo que yo te diga, Manolo y Benito, tío. Manolo y Benito, es surrealista. Sí, sí. Para ir terminando, ¿qué conclusión sacamos de todo esto, de lo que está sucediendo? O sea, ¿de qué manera va a cambiar España a partir de ahora? ¿O crees tú, o realmente esto va a ser algo anecdótico, que no es una anécdota? ¿De qué manera crees tú, o cuál es la solución a todo esto? Pues voy a insistir, la solución es que se haga un buen mantenimiento, que Adif inspeccione dicho mantenimiento mejor de como lo está haciendo ahora, ¿vale? Un pelín mejor, y que se utilicen todos los medios que tenemos y que el dinero que de verdad pagamos en impuestos, pues que realmente se utilice y se gaste en eso, que al fin y al cabo es la seguridad, porque ahora ¿quién le va a explicar a esa niña de 6 años lo ocurrido? Óscar Puente con la sonrisita esa que suelta. Que le diga a esa niña dentro de unos años qué ha sido lo que ha pasado. ¿Qué porcentaje de culpa tiene Adif en este accidente? Dirías tú. Bueno, obviamente es la empresa encargada de todo, de la explotación, de la infraestructura, de todo. Entonces, lo que es Adif en general como empresa, creo que todo, claro, creo que todo. Me duele decirlo, pero creo que todo. Claro, porque realmente son tus propios... O sea, tu propia empresa. Claro. Porque tú, ¿para qué empresa trabajas? ¿Se puede saber o...? Yo prefiero no, Vale. no decírtelo. Vale. Sí. Pues nada, hemos traído aquí una charlita, espero que haya servido, que haya intentado, que haya aclarado, esclarecido un poquillo algunas cosas. Sí es verdad que al final esto es algo tan sencillo como que da la sensación, bajo mi punto de vista particular, que ya viene en España. O sea, las vías, el tren, las piedras, el tendido eléctrico y que no tiene mucho más allá. Y al final hay como una oscura realidad detrás de todo eso que también dices tú, coño, Sí. que esto no solamente es un tren en una vía, sino que hay muchísimo más. Hay Sí. políticos, hay Sí, viendo sí. cómo nos ahorramos la pasta. Sí. Hay, al final todo, España es una mafia de locos, ¿eh? ¿No? Sí, se puede parecer, sí, sería un buen símil, sí. Pues nada, espero que os haya parecido interesante. Suscribiros al canal, dejad un me gusta y un comentario sobre qué os ha parecido. Y ya está. Muchas gracias por esta Nada, un placer. por esta conversación. Nos vemos, chicos.